Hola, bienvenidas, bienvenidos a QSR Lab, el laboratorio en redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Continuaremos con la serie de los 5 elementos de la investigación y este video va a dialogar con ustedes acerca del tercer elemento, es decir, de la recolección de la información. Luego de que ya has pensado en una pregunta o en un problema que dirija tu investigación y luego de decidir qué método y qué enfoque va a tener tu investigación, es muy importante entonces pensar en la información que vas a recolectar y en cómo lo vas a hacer. Comencemos entonces. Primero, debemos pensar cuáles van a ser nuestras fuentes de información empírica, porque ya sabemos que para la información teórica contamos con los textos de capítulos, de artículos académicos, pero para la información empírica resulta que también puede ser muy útil consultar algunos artículos académicos. ¿Por qué? Porque en estos artículos y también en capítulos de libros vamos a encontrar estudios de caso y sí, muchas veces son los estudios de caso que vamos a tratar, entonces es allí en estos artículos académicos y en estos capítulos de libro donde vamos a encontrar pistas para entender, por ejemplo, en términos empíricos, quiénes son los actores centrales, cuáles son las dinámicas sociales, políticas, culturales del fenómeno que estoy estudiando y cuál es el contexto de mi estudio de caso. Entonces, aquí puedes encontrar información empírica, es decir, que también hay que hacer una revisión de la literatura en esos términos dentro de los artículos académicos. Por supuesto, también recogemos datos empíricos a través del trabajo de campo, sobre todo si tu investigación social es de corte etnográfico. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a través de herramientas como las entrevistas, la observación participante, incluso observación participativa, a través de pláticas cotidianas con los sujetos sociales que estás estudiando y a través de asistencia a ciertos eventos. Eso te permite entonces recolectar información empírica. Y finalmente, y además en el contexto en el que nos encontramos, pues va a ser muy importante que consultes redes sociodigitales según la información y según la pregunta de investigación. ¿Por qué me refiero a las redes sociodigitales? Porque las redes sociodigitales hoy en día dejan huellas de las opiniones, las percepciones sobre los fenómenos que queremos analizar. Y entonces en esas discusiones que a veces no quedan registradas en ningún otro lugar, vamos a poder hacer el seguimiento de algunos elementos que se escapan a las herramientas tradicionales de obtención de nuestros datos empíricos. Pero eso siempre debe depender, por supuesto, de tu pregunta de investigación. Además entonces de pensar en cuáles son nuestras fuentes de información, pensemos entonces en cómo accedemos a la información. Bueno, pues aquí les recomiendo que creen su propia estrategia de seguimiento. ¿Qué significa eso? Significa que establezcan los lugares, ya sean físicos o virtuales, de recolección de la información y los tiempos que van a dedicar a esa recolección. Mi consejo es que lo hagan de manera periódica, sobre todo en la primera fase de la investigación, y que lo hagan además de manera sistemática, es decir, que lo vayan registrando a medida que la van recolectando. Aquí les pongo simplemente 4 ejemplos de lugares y además de estrategias que les permitirían recolectar de manera más periódica y por lo tanto más sistemática sus datos empíricos. Podrían, por ejemplo, crear una alerta de Google sobre el tema o sobre el estudio de caso que están analizando. De esa manera, en su correo llegará a diario la información que hay en la web sobre su tema. Otra forma es inscribiéndose en portales de información específicos sobre su tema. Si su investigación es, por ejemplo, sobre un conflicto social, pues revisen los portales que producen información sobre conflictos sociales para que les llegue información pertinente. No solo en este caso sobre su estudio de casos, sino sobre otros similares que les pueden dar ideas de cómo conectar lo empírico y lo teórico. Además de eso, si ustedes van a hacer trabajo de campo, es muy importante armar la estrategia de recolección de datos, primero creando los contactos
que les permiten a ustedes acceder a ese campo y revisando además las condiciones de entrada y los documentos que les permitan entender un poco el perfil del lugar al que van y de los sujetos sociales con los que quieren compartir ese espacio. Y finalmente, si ustedes consideran que dentro de su investigación hay datos fundamentales que se están produciendo en redes sociodigitales, pues es muy importante que hagan el estudio de qué páginas seguir, por ejemplo, o qué perfiles, si es Instagram, van a seguir, qué canales de YouTube van a seguir y en cuáles se van a suscribir para que la información les esté llegando y les esté avisando la web cuando se produce información al respecto. Esa puede ser entonces una buena estrategia para pensar en una estrategia de seguimiento. Y finalmente, pues pensemos entonces en cómo vamos a registrar esa información. Y aquí les voy a dar 3 consejos. El primero es que tengan siempre presente cuál es su problema de investigación y cuál es su pregunta de investigación. Por eso es el primer paso. No quiere decir que luego no la perfeccionemos o que la modifiquemos un poco, porque recordemos que la investigación es iterativa, pero sí nos sirve de brújula inicial para la recolección de la información. Y aquí vamos a ver un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, el lugar de observación al que yo me voy a dirigir, es un café del centro de la ciudad, pues depende mucho de mi pregunta de investigación lo que voy a querer observar. Aquí se me ocurren 3 casos. Alguien que está investigando sobre las formas de sociabilidad de los adultos mayores dentro de los cafés, alguien que quiere mirar las relaciones patrón-empleado en los cafés, o por ejemplo, alguien que está investigando el respeto que da a las normas de contingencia por COVID en estos espacios. Claro, detrás hay además unas preguntas más teóricas. Pero si ustedes se dan cuenta, el espacio de observación es el mismo. Sin embargo, lo que vamos a querer mirar son cosas distintas y por eso es muy importante tenerlo claro, porque de lo contrario nos va a pasar que vamos a observar muchas cosas que pueden pasar desapercibidas porque no resultan relevantes si no tenemos una idea antes en la cabeza, o resulta que todas nos parecen importantes y entonces vamos a estar muy indigestos de mucha información empírica. Entonces, de ahí la importancia de que siempre tengamos clara cuál es la pregunta de investigación. El segundo consejo es que intenten hacerlo, como decía ahora, de manera sistemática, es decir, que lo hagan de manera periódica, de manera regular, porque lo que muchas veces nos sucede es que al principio de la investigación dedicamos un buen tiempo a recoger datos empíricos, luego lo dejamos de lado y nos ponemos a pensar en lo teórico y después de un año entero volvemos a tomar el tema de la recolección empírica y ya no recordamos ni lo que hemos recogido, no lo hemos observado y hay una distancia temporal que nos impide hacer el tejido entre lo teórico y lo empírico. Entonces traten de hacerlo de manera periódica y sobre todo intenten registrarlo inmediatamente, si es posible, pero a través de categorías previas que no necesariamente son rígidas, y para eso está el video con el elemento número 4 para que pensemos en cómo categorizar, pero sí es importante que tengan unas ideas previas de categorías. De lo contrario, el registro de lo que ven va a ser muy caótico y los va a saturar, a sobresaturar en este caso de información. Entonces es muy importante que observen e intenten registrar a través de categorías o grupos de conceptos que les ayuden a pensar en su pregunta de investigación. Y finalmente les recomiendo siempre usar las herramientas adecuadas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de herramientas adecuadas? Pues si volvemos a nuestro ejemplo, el ejemplo del lugar de observación, pues mi caso puede ser el del respeto de las normas de la contingencia por el COVID. ¿Cuál puede ser entonces una herramienta muy útil? El registro fotográfico, porque me va a hablar de las prácticas, pero también puedo complementarlo con entrevistas para comparar lo que la gente dice y lo que la gente está haciendo, si es lo que me interesa.
En cambio, si lo que quiero mirar es las formas de sociabilidad de los adultos, pues la observación va a ser muy importante, pero también las entrevistas van a ser fundamentales y las pláticas que yo pueda llevar a cabo con las personas presentes en el café que estoy estudiando también van a ser importantes. Esto en términos cualitativos. Si necesito además profundizar en términos cuantitativos un elemento, pues escojo la herramienta adecuada. Esto tiene que ver también otra vez con mi pregunta de investigación y con mi enfoque epistemológico y mi enfoque teórico. Tiene que haber una concordancia en estos tres elementos. Espero entonces que con estos consejos iniciales puedan entonces lanzarse a la aventura de recolectar información y los invito a consultar el siguiente video de esta serie para pensar en cómo categorizar o cómo analizar nuestra información. Recuerden que QSR Lab es el laboratorio en redes sociales donde aprenderemos a hacer investigación social. Hasta la próxima.